Bien, pueden tomar asiento. Gracias. Abran su Biblia, por favor, en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3. El día de hoy concluimos la serie Cómo prepararse para el regreso de Cristo. Yo te pregunto, ¿estás preparado para el regreso de Cristo? ¿Estás en espera del regreso de Cristo? El evento más importante que tienes en tu vida, que estás esperando, es la venida de Cristo Jesús. ¿Esa es tu esperanza máxima? ¿Sí? Bueno, pues el día de hoy estaremos concluyendo la serie con el último capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses. Son dos cartas que se escribieron muy seguidas una de la otra. Se escribieron para ayudar a una iglesia muy joven, a ayudar a establecer algunas cuestiones doctrinales con respecto a la escatología, o sea, los eventos del futuro, algunas cosas que habrán de venir. Y en la primera carta, Pablo nos habla acerca de el arrebatamiento y nos habla también acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Son dos eventos diferentes el uno del otro. Hay una distancia de 7 años entre un evento y el otro. Hay muchos argumentos bíblicos para creer que el arrebatamiento precede a la tribulación. Y hay muchos argumentos para creer que la iglesia será arrebatada al principio, antes de comenzar la tribulación. Luego se estarán desarrollando 3 años y medio de una aparente paz, y luego habrá 3 años y medio de gran tribulación, mientras que la iglesia estará en el cielo celebrando el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, para que entonces sí, la segunda venida de Cristo viene sobre la tierra después de algunos sucesos que habrán sucedido, que habrán acontecido en ese momento aquí en la tierra. Sucesos como la llegada del anticristo, como el falso profeta, como la reunión de todo Israel allá en su tierra, como la reconstrucción del templo, como la asociación del gobierno con la iglesia en ese momento. Todos esos detalles se van a suscitar para que haya un dominio del enemigo sobre la tierra, porque al presente hay algo que detiene todo eso, y es la presencia del Espíritu Santo en este momento en la vida de la iglesia. Y en aquel momento no quiere decir que el Espíritu Santo no hará su obra, pero lo hará igual que en el Antiguo Testamento cuando se trató con Israel. ¿Sí? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre una persona, venía sobre David, venía sobre Sansón, venía sobre Abraham y les ayudaba a cumplir un propósito divino. En el Nuevo Testamento, después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en, no sobre, sino en el creyente, una gran diferencia, ¿verdad? Todos los que hemos creído en Cristo tenemos el Espíritu morando dentro de nosotros, ¿sí? Y ese es el Espíritu, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, dice Dios en su palabra. En el primer evento, que es el arrebatamiento, en el arrebatamiento, hermanos, es algo que es un trato de Dios con la iglesia. Dios viene por su iglesia y se lleva a su iglesia, pero la tierra sigue igual. La tierra sigue en la misma descomposición en la que va. El gobierno y todos los países y toda la organización mundial va a seguir avanzando. La iglesia es arrebatada. En la segunda venida de Cristo, ¿sí? El Señor Jesucristo viene a atender un asunto con Israel y viene a hacer juicio contra las naciones, ¿sí? Y la iglesia no tiene nada que ver en eso. Ahora, en el primer evento, hermanos, el Señor Jesucristo llega hasta las nubes y de las nubes llama a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra. Todos los que hemos creído en Cristo seremos arrebatados. Los que murieron en Cristo primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, estaremos en las nubes con el Señor y así estaremos siempre con Él, dice Dios en su palabra, ¿verdad? Vamos al tribunal de Cristo, vamos a las bodas del Cordero, pero luego después dice que en la segunda venida viene Cristo con sus santos a reinar. Viene en la guerra de Armagedón, viene, hace juicio contra las naciones, libera a Israel
Y lo dice que todo Israel será salvo en ese momento. Los judíos creerán en Cristo Jesús, serán salvos en ese momento. Ocurrirá la segunda resurrección. Viene el milenio, hermanos, 1000 años en los que Satanás será atado, ¿verdad? Satanás, los demonios serán atados por un periodo, por 1000 años. Luego al final de estos 1000 años, Satanás será desatado por un poco de tiempo, engañará aún a los escogidos, dice la palabra, pero luego después será lanzado él y sus ángeles, sus demonios, al lago de fuego, ¿verdad? El juicio del gran trono blanco, donde el Señor estará juzgando a todos aquellos que no creyeron en Jesucristo y simplemente serán lanzados todos. El que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, dice Dios en su palabra. Y luego viene la eternidad. ¿Sí? Pablo, hermanos, trata de aclarar la diferencia entre estos dos eventos. El arrebatamiento, que tiene que ver con la iglesia, y la segunda venida, que tiene que ver con Israel y las naciones. ¿Sí? Son diferentes. Ya se habló de esto en la primera carta. Se habló un poco en la segunda carta de esto. No hemos hablado de todos los detalles. Estaremos los jueves. Estamos hablando de las doctrinas de la teología sistemática. Habrá un momento en que hablaremos de escatología. Trataremos de hablar todos los detalles, ¿sí?, del arrebatamiento y todas las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Y hablaremos también del tribunal de Cristo, de las bodas del Cordero, de los 7 años aquí, que es la semana 70 de la profecía de Daniel, y todo eso, pero estaremos hablando, así que no se lo pierdan, vengan los jueves, ¿sí? De eso estaremos hablando. Ahora, el capítulo 3 de la segunda carta a los tesalonicenses comienza diciendo de esta manera, dice, por lo demás, hermanos, ¿qué es lo demás? Es todo esto que les acabo de hablar, en pocas palabras, ¿sí? En otras palabras pudiéramos decirlo, porque Cristo Jesús viene, porque la iglesia estamos esperando la venida de Cristo. Hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ahora, hermanos, la venida de Cristo es una motivación para mantener nuestras vidas ordenadas delante de Él. La peor actitud que puede tomar un cristiano es decir, yo ya soy salvo, viene Cristo por mí, ¿qué más da que haga lo que sea? Mi salvación no se pierde. Esa es la peor actitud que puede tomar un cristiano. Un cristiano que haría eso es porque no conoce a Cristo. O una persona que hace eso es porque realmente no conoce a Cristo, no conoce su palabra. Porque la persona que ha sido salva en Cristo Jesús, hermanos, no solamente tiene la fe, la paz y la esperanza, sino que tiene también un deseo en su corazón de agradar a Dios, de glorificar a Dios, de honrar a Dios con su vida y con todo lo que es y con todo lo que hace. Entonces, hermanos, el título del mensaje de esta mañana es La venida de Cristo y una vida ordenada. Una vida ordenada, ¿sí? En la iglesia de Tesalónica, esta iglesia joven, había un problema. ¿Cuál era el problema? Bueno, había quizá varios. Ya habíamos hablado de los problemas doctrinales. Pero había un problema en la iglesia de Tesalónica, que era que había varios hermanos que no trabajaban. Y usted podrá preguntarse, ¿a poco no trabajar es pecado? Quizá no es una ofensa así directa a Dios, pero no trabajar genera un desorden
en las responsabilidades y las obligaciones, que a final de cuentas viene y termina afectando a la obra de Dios. ¿En qué sentido? Este es solamente un aspecto, pero hay muchos aspectos más que tienen que ver con desorden, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál era el problema que estaba pasando aquí? El problema es que si Dios nos ha llamado a los cristianos a ser una familia en Cristo y nos ha enseñado que debemos los fuertes soportar las flaquezas de los débiles, y nos ha enseñado Dios que no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, y es cierto, tenemos que amarnos, hermanos, unos a otros, y una forma de manifestar el amor es dar para las necesidades de los demás. Pero no podemos colgarnos de esa enseñanza para que entonces no trabajar y depender de la caridad y de la obra de la iglesia, sino que cada uno tiene que ser responsable. Entonces había ese problema en la iglesia de Tesalónica. Ahora, los cristianos hemos sido llamados a vivir en comunidad. Los cristianos no hemos sido llamados a vivir como el llanero solitario. O sea, no hemos sido llamados a andar solos, errantes, por todos lados. No, el cristiano, Dios nos ha llamado a vivir en familia. La iglesia es una familia en Cristo. Somos una comunidad, pero saben que siempre donde hay una comunidad tiene que haber algún orden en las cosas, en todo. Si no hay orden, empezamos a afectarnos y a dañarnos unos a otros. ¿Qué sucede con la comunidad en la que usted vive? Usted vive y tiene vecinos al lado, alrededor, quizá enfrente, quizá en la parte de atrás, a los lados quizá, ¿verdad? Y debemos respetar a los vecinos, ¿no es cierto? ¿Qué sucede cuando usted llega y se estaciona en el lugar donde su vecino estaciona su auto? Es como una ofensa, ¿verdad? Es como agredir a la buena voluntad de la persona, del vecino, de querer mantener una buena relación entre vecinos. Entonces, un principio de orden es respetar ese lugar. No pararme en ese lugar porque ahí entra un vehículo de mi vecino, ¿verdad? Mi basura, yo no puedo barrer mi casa y echar la basura a la casa de al lado. Yo tengo que barrer mi casa, recoger mi basura y ponerla en mi bote de basura. Tampoco es que usted corra y al bote del vecino le eche su basura. Todos esos son faltas de respeto. Usted dice, el bote está bien grandote, nunca lo llena, de todas maneras se le puedo echar mi basura ahí. No, es una falta de orden. Usted no puede llegar y estar en la cochera del vecino y decir, mi fiesta se hizo grande, entonces déjame poner mi mesa en la cochera del vecino porque mi fiesta se hizo más grande de lo que esperaba. No, ese es su espacio. Son cuestiones de orden. Son algunas cuestiones de orden. Bueno, hermanos, en la iglesia que vivimos en comunidad también debe existir un orden. Entonces, Dios nos llama a ser ordenados. Y en primer lugar, hermanos, podemos ver que ese orden al que Dios nos está llamando, primeramente, hermanos, es un orden en cuanto a nuestra vida de oración inclusive. ¿Por qué? Porque no podemos, hermanos, por nosotros mismos ser mejores, si no es que Dios nos ayuda. No podemos por nosotros mismos lograr los propósitos de Dios si no nos ayuda el Señor. Y vemos aquí que el apóstol Pablo les está diciendo la importancia de entender que nadie puede llevar una vida ordenada si no es por la dependencia de Dios y si no es por la fidelidad de Dios para con nosotros. ¿Por qué podemos orar, hermanos? Pablo les dice, ora por los misioneros, ora por los que nos compartieron la palabra. Pablo les está diciendo, nosotros necesitamos de sus oraciones, oren por nosotros. Pablo no está diciendo, siendo Pablo, el apóstol Pablo, con toda su carrera y su conocimiento de Dios, con toda su experiencia bíblica,
siendo él ya un anciano en el Evangelio, en la vida cristiana, ¿verdad? Pablo todavía en humildad dice, ore por nosotros. No tenemos la vida resuelta. No tenemos todos los problemas solucionados. Nosotros también batallamos con muchas cosas. Téngannos en oración. Y luego, además de eso, dice, ora para que la palabra se difunda rápidamente. Ora para que la palabra no tenga estorbo. Ora para que la palabra pueda correr entre todos. Pablo está pidiendo que oren, que la iglesia de Tesalónica, sabiendo que Cristo Jesús viene y la necesidad de que muchas personas más conozcan a Dios, le dice, oren para que otros reciban la palabra así como ustedes la han recibido. Hermano, ¿tú sientes una bendición haber recibido la palabra de Cristo? ¿Sí lo crees que es una bendición que el Evangelio haya llegado a tu vida y que tú hayas podido creer en el Evangelio y que hoy seas salvo, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que tengas una esperanza en Cristo Jesús? ¿No crees que es una bendición? Pues esa bendición, hermanos, nos debe hacer orar por los que no han recibido el Evangelio. Para que así como llegó el Evangelio a nosotros, llegue a la vida de mi vecino, llegue a la vida de mi tío, a la vida de mi primo, a la vida de mi hermano. Que el Evangelio pueda alcanzar a otras personas, así como llegó a mi vida. Y Pablo decía, oren por eso. Oren para que otros puedan ser salvos. Oren por protección. Pablo pedía protección. No crean que porque Pablo era Pablo, él ningún dardo le llegaba, ninguna ofensa le llegaba. No, Pablo fue golpeado muchas veces. Pablo fue apedreado muchas veces. Pablo andaba predicando el Evangelio, le fue cerrada la puerta muchas veces, siendo Pablo. Y Pablo decía, oren por nosotros, para que las personas que no conocen, dice, porque no es de todos la fe, o sea, no todos son creyentes. Entonces, puesto que no todos son creyentes y a los creyentes no les interesa lo que estamos haciendo, a los que no son creyentes, perdón, pues oren, para que seamos protegidos aún de personas perversas y personas malas. Y Pablo les motiva a creer de antemano que Dios nos fortalece y nos guarda del mal, porque Dios es fiel. Dice la palabra que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es fiel y Dios lo va a hacer. Pero nosotros, hermanos, necesitamos rendirnos y someternos a su voluntad. Dejar que Dios actúe. Pablo nos enseña, inclusive en Romanos, cuando dice que debemos considerarnos muertos al pecado, para que vivamos para la justicia. O sea, yo tengo que poner una parte, el hecho de considerarme es un acto de mi voluntad. Yo tengo que considerarme muerto al pecado. Dios me va a ayudar, la gracia de Dios me va a cubrir, Dios es fiel y Dios va a cumplir su voluntad en mi vida. Pero Pablo nos enseña, hermanos, a que tenemos que creer de antemano que Dios es fiel y que Él nos fortalece. Además, hermanos, un orden en cuanto a las obligaciones. Las obligaciones, en los versículos 6, vemos el asunto que les platicaba ahorita. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque tuviésemos derecho, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente,
no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Entonces, hermanos, en primer lugar vemos aquí que Dios manda apartarnos de los que andan desordenados, los que andan desordenadamente. Hay cosas, hermanos, que no parecen muy espirituales, si las haces o no. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo, ¿qué tan espiritual puede ser? Pensamos, trabajar, no trabajar. ¿En qué se ofende Dios al respecto? Se ofende en el desorden. Esto es un desorden, dice, andan desordenadamente. Porque una persona que no trabaja tiene que comer. Y si tiene que comer y no tiene para comprar, ¿de dónde va a obtener? Alguien le va a tener que dar. Ahora, esto se puede hacer. De hecho, la iglesia estamos para ayudarnos unos a otros, pero la iglesia no estamos para sostenernos unos a otros toda la vida. Es posible que pase un periodo de un tiempo sin trabajo, pero no es posible que me pase toda la vida sin trabajar. Y ese es el problema que está tratando, de desorden que está tratando aquí. Pero hay muchos problemas, hermanos, de desorden que se pudiera dar dentro de la comunidad. Por ejemplo, nosotros vivimos aquí, en los alrededores de esta área. Nos reunimos en este lugar, aquí nos congregamos todos. Y domingo tras domingo, jueves tras jueves, sábado tras sábado, la comunidad de la iglesia nos congregamos en este lugar. De tal manera que este lugar se convierte en un lugar público y en un lugar de todos nosotros. ¿Es responsabilidad solamente de unos que este lugar esté en orden? ¿O es responsabilidad de todos que este lugar esté en orden? Todos. Ahora, claro, nos organizamos y alguien se encarga de poner en orden las cosas. Pero porque alguien se encarga de poner en orden las cosas, yo puedo dejar mi botella, pues ahí, ¿verdad? Que al cabo, al rato pasa el que la levanta. ¿Sí? Ahí la dejo, que la recoja él, que al cabo hay alguien que hace el hacer. ¿Verdad? Porque alguien hace y cuida aquí este lugar, entonces yo voy a pegar mi chicle, ya no lo quiero, ¿verdad? Lo voy a pegar abajo de la silla. Ya cuando hagan la limpieza de vez en cuando se trata de limpiar esa parte, ¿verdad? Pues ahí que les despeguen los chicles a alguien, pero yo lo pego ahí. Pues no, es una cuestión de orden, y es una cuestión de orden para todos. Hermanos, por ejemplo, la puntualidad en la reunión de la iglesia. ¡Auch! Hermanos, ¿por qué iniciamos puntualmente? A las 11:30 inicia la segunda reunión. A las 9:30 inicia la primera reunión. Por respeto a los que procuraron llegar a tiempo. Los que llegaron a tiempo se les debe de respetar. Imagínense que dijéramos aquí, no, pues vamos a citarlos a las 9:30, pero para comenzar hasta que se llene, o hasta que llegue la mayoría. Si están citados a las 9:30, los responsables, los ordenados, llegan a las 9:30, y los demás, cuarto a las 10, está bien, todavía alcanzamos la predicación, ¿verdad? O parte de ella, está bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Una de las cosas, los jóvenes tienen la reunión a las 5, pero no inician a las 5. Es que citamos a las 5 para comenzar más tarde. Eso no me gusta, porque los ordenados sienten la responsabilidad de llegar a las 5. Y los demás dicen, no, que al cabo nunca empieza a las 5. Empieza a las 5:20, 5:30. Entonces vamos a iniciar a esa hora. Eso no es orden. ¿Sí? Eso es una falta de respeto. ¿Sí? Entonces, nosotros, los que organizamos, debemos iniciar a la hora que dijimos que teníamos que iniciar. Los ordenados procurarán llegar antes para estar y no perderse de nada. Y hermanos, eso es un orden. ¿Sí? Y así como eso, hay más cuestiones de orden que tenemos que cuidar, hermanos, entre nosotros, unos con nosotros.
Además, hermanos, Pablo nos enseña que un líder es un ejemplo de trabajo. Dice el versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros, está diciendo Pablo, Silvano, Timoteo, los que estuvimos ahí, nosotros, no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo, Silvano y Timoteo dijeron, pues si en esta comunidad es problema que hay varios que no trabajan y nosotros tampoco vamos a trabajar, pues no, vamos a nosotros a sacrificarnos, aunque es nuestro derecho vivir del evangelio o vivir de la obra, aunque es nuestro derecho, vamos a renunciar a nuestro derecho en esta ocasión para trabajar, para poner el ejemplo a los demás, para que los demás vean que se puede trabajar y se puede servir al Señor. Se puede trabajar y se puede apartar un tiempo para darle al Señor lo mejor de nosotros. Y Pablo dice, nosotros somos ejemplo. En la iglesia, hermanos, los líderes tenemos que poner el ejemplo de orden. Porque, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Cuando una persona viene a los pies de Jesucristo, viene de muchos contextos. ¿A qué me refiero? Hay personas que fueron muy educados en su casa. O sea, tuvieron papás responsables que les enseñaron muchos valores, muchas cuestiones de respeto, tomaron su tiempo. Pero habrá personas a que sus papás no les invirtieron tiempo en la cuestión de la educación. Por ejemplo, hermanos, cuando yo estaba niño y iba con mis padres a visitar a un tío, a un familiar, y ellos llegaban saludando y nosotros nos metíamos como Juan por su casa. Decía, vengan para acá, a saludar, ándele, a saludar, ¿verdad? Y allá vamos a saludar. Hoy en día, le dices al niño, saluda, y él te hace un berrinche, y el papá queda en vergüenza. En aquel entonces, si hacíamos un berrinche, me agarraban, papá, venga para acá, ¿verdad? Me ajustaba un poquito allá afuera, las tuercas, regresaba, y yo regresaba con muchas ganas de saludar. Hasta con euforia, ¿verdad? Abrazo y beso. Pero papás que se tomaron el tiempo de educar, ustedes son papás. Y tenemos, hermanos, el privilegio y la responsabilidad de educar. Pero tenemos que entender que en nuestra familia cristiana llegamos personas de todos contextos, con educación y sin educación. ¿Sí? Y ahora somos una familia. ¿Y qué tenemos que hacer? Ayudarnos a ordenarnos unos a otros en las cuestiones que pueden afectar, hermanos, el orden de la comunidad. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años vamos a poder pasar juntos, hermanos, si somos desordenados? ¿Cuántos años vamos a poder aguantar un desorden en nuestra comunidad? Habrá algunos que lo toleran, otros no lo toleran, y pues esto no va a poder prevalecer. Pero si somos una familia y nos enseñamos mutuamente unos a otros en todo lo que tiene que ver con valores, con principios, con responsabilidades, ¿sí? Con obligaciones, hermanos, esto es importante. Tenemos que ordenarnos en nuestras obligaciones. Son nuestras obligaciones. Y así hay muchas obligaciones en la iglesia. Servir, hermanos, en la iglesia es un privilegio, es una responsabilidad delante de Dios, pero también es una obligación. Todos tenemos el derecho de hacer la parte que nos toca como miembros del mismo cuerpo que somos. De hecho, todos los que recibimos a Cristo hemos recibido el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, con Él ha repartido dones a la iglesia como Él quiso, dice Dios en su palabra. Y a cada uno nos dio un don. Y dice la palabra, y cada uno ministre su don a otros. ¿Sí? Y tenemos que hacerlo con responsabilidad. Y estos son nuestras obligaciones, hermanos. Y tenemos que enseñar. Miren,
la anarquía es un tiempo donde todo el mundo pierde. Usted recuerde la nación de Israel en el tiempo de los jueces, ¿sí? Varias veces dice allí que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y cómo estaba la nación de Israel en ese entonces? Todo el mundo venía y saqueaba a la nación. Todo el mundo venía y le robaba a la nación las bendiciones que Dios le daba a la nación, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero cuando se levantaba un juez que empezaba a poner en orden a la nación, en primer lugar llevándolos a Dios en la comunión con el Señor, en primer lugar acercándolos y trayendo la palabra de Dios a sus vidas, esa nación se ponía en orden, se organizaban. Entonces, hermanos, Pablo les dice, por lo demás, o sea, porque Cristo Jesús viene, la iglesia tiene que vivir ordenadamente. No debemos andar desordenadamente. Y Pablo dice, nosotros les pusimos el ejemplo y ustedes nos pueden imitar a nosotros, como lo hicimos nosotros. Además, también sigue diciendo Pablo ahí, dice, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora, fíjense lo que Pablo está diciendo, hermanos. Está diciendo, cuando estuvimos con ustedes, o sea, la primera vez que llegaron ahí, ellos detectaron esto y Pablo no se frenó. Inmediatamente ordenó, esto no se debe de hacer. Luego, meses más adelante, Pablo manda la primera carta. Y en la primera carta les habla de este asunto. Meses más adelante, Pablo manda la segunda carta. Y en la segunda carta vuelve a tocar el tema. Y pareciera que ese tema no se ha resuelto. Porque Pablo habla con más énfasis acerca de esto. Y ya no solamente dice eso, dice, es más, les pido que ni siquiera se junten con la persona. Ahora, hermanos, tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? No es que deja de ser de nuestro hermano. Lo que está diciendo es que tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. ¿Por qué? Porque no se puede solapar que eso siga adelante. Pero luego da una instrucción, pero no dejen de hacer el bien. O sea, la iglesia no debe dejar de hacer el bien en ese tema. La iglesia no debe dejar de ayudar a los necesitados, pero tampoco puede solapar el desorden que se estaba viviendo. La vida cristiana es una vida de balance, es una vida de excelencia, hermanos. Porque si bien por un lado Dios nos dice que nuestro Dios provee, que aún las aves del cielo, todos esos, Dios las alimenta, y que Dios nos va a dar a nosotros el sustento, que busquemos el reino de Dios, su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Por un lado nos dice eso, pero por otro lado nos dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, hay un balance y hay un equilibrio siempre en todas las enseñanzas de la palabra. Y hermanos, eso es lo que ustedes y yo tenemos que entender. Ahora, el orden no solamente es al vivir en la comunidad, es decir, al congregarnos en la iglesia. Nosotros tenemos que ser ordenados donde quiera que estemos. ¿Saben por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque el Espíritu de Dios, hermanos, que es un Dios de orden, ha venido a morar en nosotros. Porque representamos el reino de Dios. Porque el estándar de los hijos de Dios es más alto. Porque debemos ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo, iniciando el orden, les dice primeramente, oren por nosotros, y nosotros sabemos lo que va a pasar con ustedes. Oren, sí, manténgase cerca del Señor. En otro pasaje en Corintios, Pablo dice que cuando estamos expuestos a la gloria de Dios, hermanos, cuando estamos cerca de Él, cara a cara, somos expuestos a su gloria, y su gloria nos va a transformar de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. O sea,
que el que yo tenga una comunión con Cristo Jesús, hermanos, me va a hacer a mí una mejor persona en todos los aspectos. El mundo, hermanos, está esperando que los creyentes tengamos un estándar más alto, seamos ejemplo en todas las cosas. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ser ejemplo en todo, donde quiera que estemos. No solamente en la iglesia, no solamente aquí, en nuestra reunión, en casa, con los vecinos, con la familia y con el trabajo. Ahí tenemos que mostrar, hermanos, la gloria de Cristo Jesús, la grandeza de Dios, para que el evangelio corra, para que la palabra de Dios corra, para que cuando las personas vean a Cristo en nuestras vidas puedan preguntarse, ¿qué es lo que te pasó? ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué ahora veo que tu vida está ordenada de una manera diferente? Pues porque Cristo vino a mi vida y vino a poner en orden mis prioridades. Cristo Jesús vino a darme una mejor vida. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos plena, en abundancia. La vida del cristiano, hermanos, es una vida de excelencia, porque tenemos un Padre excelso. Porque el ejemplo de nuestro Padre, hermanos, es de excelencia. Así debe ser nuestra vida en todo lo que hacemos. Y en tercer lugar, hermanos, el orden tiene que ver también con la obediencia. Dice Pablo, versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos. ¿Por qué tendrían que obedecer a lo que Pablo decía? ¿Por qué? Pablo era un pastor de ellos. La obediencia, hermanos, en los tiempos que vivimos está en decadencia. Pareciera que la obediencia en este tiempo está fuera de moda. Pareciera que ahorita lo relevante es que cada quien haga lo que le parece. Pareciera que ahorita la rebeldía es un sinónimo de algo bueno. Es que tenemos que respetarnos todos y cada quien hace lo que quiere y cada quien hace lo que le parece. Hermanos, no. El orden tiene que ver con la obediencia. Los hijos debemos obedecer a nuestros padres. Los empleados tenemos que obedecer a nuestros patrones. Los miembros de la iglesia debemos obedecer a nuestros pastores. Es un principio de orden. Si ese principio no gobierna la iglesia, esa iglesia va a ser un caos. Esa iglesia va a ser un desorden. Esa iglesia va a ser un lugar donde la gente llega y dice, yo no quiero estar aquí. Sí, hablarán del reino y hablarán de las cosas, pero yo no quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque este lugar no refleja la gloria de Dios. Este lugar no me habla de quién es Cristo. Entonces, hermanos, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. O sea, es hermano. Una persona que ha creído en Cristo es un hermano. Y puede haber hermanos que no obedecen. Y puede haber hermanos que andan desordenados. Pero Dios nos pide que por un lado les amonestemos, les ayudemos, ¿verdad? Por otro lado, hermanos, no dejan de ser nuestros hermanos. No podemos tratarlos como enemigos. No son enemigos. Tenemos que mostrarles, hermanos, amonestarles con amor. Hablarles con amor y tratarles con amor. Por si Dios les permite que se arrepientan. Dice Dios en su palabra. Dios dice que los pastores tenemos que hablar con mansedumbre y exhortar con mansedumbre, por si Dios les permite que se arrepientan. Dios dice
que los hermanos que son espirituales, si si sorprenden a algún hermano en alguna falta, deben restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que ellos también caigan. O sea, los hermanos podemos caer. No es nuestra constante, no es nuestra forma de ser, pero caemos porque estamos en la carne. Pero vivimos en comunidad para ayudarnos unos a otros, para levantarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros, a conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. En conclusión, vemos también, hermanos, que Pablo se despide en esta carta. El versículo 16 dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo está diciendo: hermanos, esta carta sí es mía. La otra que recibieron, que los confundió, que los llevó a pensar en otras doctrinas diferentes con respecto a la escatología, no era mía. Esta sí es mía. Esta es mi firma. Yo acostumbro terminar las cartas de esta manera, dice Pablo. Esta es mi carta. Viene de parte de Dios, es para ustedes. ¿Qué pide el Señor? Que el Señor sea con todos vosotros. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. ¿Queremos vivir una vida desordenada y tener paz con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Si la vida desordenada solamente me mete en problemas. Usted no trabaje, se va a meter en problemas. Si usted no trabaja, se va a meter en problemas. Usted agarre su basura y échesela al vecino, se va a meter en problemas. Y usted quiere que la paz de Dios esté con usted. Usted llegue tarde a su trabajo, se va a meter en problemas. Acostumbre a llegar tarde y usted un día no tendrá trabajo. Usted llegue tarde siempre a la iglesia y, hermanos, hay problemas en la comunidad. Los hay. Porque luego otros dicen: ¿para qué llego temprano si nadie llega temprano? ¿Para qué llego temprano si los líderes no llegan temprano? ¿Por qué me piden a mí que llegue temprano si los líderes no llegan temprano? Entonces, hermanos, es un principio de orden. Tenemos que entender el orden. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta hora, Señor, te rogamos que nos ayudes a vivir de acuerdo, Señor, al estándar del reino. Tú eres un Dios